22 horas. Bueno, y a propósito de esta situación es que el gobierno mañana va a enviar un proyecto para aplazar las elecciones que se iban a realizar el 10 y el 11 de abril para el 15 y el 16 de mayo. Esto considerando este preocupante escenario de contagios COVID del país. Vamos a conversar a partir de ahora con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Muchas gracias, ministro, nos alegramos ahí de verlo recuperado precisamente de esta enfermedad y le queríamos preguntar cómo están evaluando ustedes la respuesta que ha tenido esta propuesta por parte del gobierno de correr el calendario electoral y que dentro de la oposición se han puesto algunas condiciones para poder aprobarlo digamos que es una reforma constitucional que necesita 2/3 de los votos en el Congreso. Sí, Matilde, bueno, tú me preguntas cuál ha sido la reacción o cuál ha sido finalmente también muchas veces el motivo de la decisión. No fue una decisión fácil. Si la gente cree que esto fue una decisión que se toma en 5 minutos, yo le quiero decir a la gente que por supuesto que no. Y yo creo que más allá de la respuesta de la oposición, como gobierno estamos viendo que hay una respuesta finalmente de la ciudadanía que apoya lo que es el aplazar estas elecciones justamente por lo que la gente está viviendo en la calle, por lo que la gente está viviendo camino a su trabajo, por lo que la gente vive en su villa, en su población, en su barrio, y la gente sabe que la situación es compleja y la gente nos manifiesta como gobierno su apoyo a esta medida. Ahora, obviamente que esto hay que socializarlo, por supuesto, con la oposición, con el Congreso, porque esto tiene que pasar por esa instancia. Pero nosotros como gobierno lo que más nos interesa es que esta medida se conecte con las necesidades sanitarias, primero, de la ciudadanía, vale decir, la gente necesita y merece ser cuidada por su gobierno. Y segundo, por supuesto, también cuidar la legitimidad de un proceso electoral que también, si se hiciera justamente en la coincidencia del pic de un rebrote de COVID, por supuesto, esa legitimidad, esa participación ciudadana también se vería afectada. Ministro, pero también hay un punto en que hay que cambiar de estrategia porque con la misma estrategia solamente vamos a tener los mismos resultados. Y es ahí donde la oposición dice, necesitamos un mayor control en términos de medidas sanitarias, pero también se necesita una entrega inmediata de recursos para que las personas puedan efectivamente hacer las cuarentenas que se están pidiendo. ¿Hay una posibilidad de negociar ahí? Bueno, siempre el gobierno ha estado, por supuesto, llano y siempre el gobierno ha estado proclive a buscar las mejores oportunidades para los chilenos y chilenas que han sufrido tanto ya en este año calendario, Matilde. Es así como si tú ves el ranking, por ejemplo, del FMI. Chile aparece en el 6º lugar a nivel mundial con respecto, ¿cierto?, a la transferencia de recursos y los paquetes económicos ligados al COVID. Ahora, tú me preguntas, ¿eso resuelve todo? Por supuesto que a lo mejor no lo resuelve todo. Por supuesto que hay mucho que avanzar, pero tampoco podemos permitir como gobierno que se diga que este gobierno no ha hecho nada por la gente que ha estado en cuarentena, por la gente que ha estado sufriendo, por la gente que lo ha estado pasando mal. No, yo le digo que eso hay que hacer cosas distintas para esperar distintos resultados. Por eso, ¿qué hacemos para que la gente efectivamente haga su cuarentena? No, a ver, por supuesto, este ha sido un año, Matilde, de mucho aprendizaje. Este ha sido un año en donde hemos visto, no solamente el gobierno, sino que el Estado ha visto cómo lamentablemente la gente ha sufrido las externalidades negativas, ¿cierto?, de esta pandemia a nivel mundial y por supuesto a nivel local. Por lo tanto, siempre hay que innovar. Se innova en materia sanitaria, médica. Los tratamientos médicos hoy día del COVID no tienen nada que ver con los tratamientos hace 10 meses atrás. Han aprendido, han innovado. En todo orden de cosas se tiene que innovar y se tiene que mantener, por supuesto, una línea de progresión, por supuesto, en materia, ¿cierto?, de poder mantener a la gente con mejores prestaciones, y el gobierno siempre se va a abrir aquello. Ahora, otra cosa es la discusión política. La invitación que hacemos como gobierno, la invitación que le hicimos hoy día, ¿cierto?, en la Comisión de Gobierno Interior y Constitución, los 3 ministros que estuvimos ahí, es justamente a poder dialogar, a poder conversar y ver cuáles pueden ser las mejoras que haya que implementar, pero siempre poniendo
primero en la mesa la realidad sanitaria y el cuidado de las personas con respecto a una fecha que lamentablemente coincidió o iba a coincidir con un pic importante en materia, ¿cierto?, de contagio, como es el 11 de abril. Ministro, ¿pero usted calificaría la postura de la oposición como un chantaje? No, para nada, para nada. La oposición o cualquier sector político tiene todo el derecho a plantear sus puntos. Lo importante es escucharnos con respeto, lo importante es entender las razones del otro y lo importante también es que finalmente ese cálculo que se haga, el cálculo que haga la oposición con respecto a cuáles pueden ser las medidas, la gente lo puede leer como que primero se está cuidando la salud de las personas y que no hay un cálculo pequeño de fondo que pueda ser un cálculo político, electoral o para poder culpar al gobierno de algo en lo particular, porque efectivamente hay sectores que sí tratan de llevar este tema, ¿cierto?, a una situación como que el gobierno hubiese sido negligente. Mire, yo le quiero decir lo siguiente, cuando yo llevaba un par de semanas, ¿cierto?, en este cargo, también me tocó exponer en ese momento, en diciembre, el plan Navidad o el plan Diciembre, en donde la región metropolitana entró en fase 2 completa. Y eso fue porque había un informe del MinSal, a lo mejor tú, Matilde, te acuerdas, que decía que si no se tomaba esa medida en diciembre, durante el verano podíamos tener pic importante de varios miles, ¿cierto?, de contagios diarios. Bueno, se hizo esa medida en diciembre, muchos la catalogaron como algo excesivo, como algo exagerado, pero siempre dijimos, preferimos hacer las cosas para cuidar a la gente que después lamentar de no haber tomado las definiciones correctas y concretas. Y en el caso de la elección de abril ocurre lo mismo. Aquí nosotros lo que necesitamos es tomar medidas ahora para que el día de mañana, por supuesto, la gente esté más tranquila. Ahora, si alguien quiere sacar algún cálculo pequeño con aquello, o quiere llevar agua a su molino desde el punto de vista político, o quiere poner una condición que a lo mejor no tenga nada que ver con el tema electoral, por supuesto que, bueno, las puertas ahí a lo mejor no van a estar tan abiertas para poder tener esa discusión. Pero yo tengo confianza en que la gran mayoría de las personas sensatas, ¿cierto?, que quieren que esta estrategia funcione, y en el Parlamento también aquello, van a tener, por supuesto, la altura de mira para poder conversar políticamente acerca de cuáles son las definiciones para cuidar a la población. Ministro, pero es que ahí hay un punto bien importante y un cambio de tono respecto a el ministro vocero, quien ha calificado de un chantaje inaceptable que la oposición condicione su apoyo a postergar las elecciones. ¿Ayuda ese lenguaje? A ver, Matilde, aquí cualquier persona que no quiera poner el criterio sanitario arriba de la mesa, por supuesto que no está colaborando para el foco central de cuál ha sido, por lo cual fue tomada esta medida. Ayer el presidente de la República lo explicó claramente. El foco central de esta medida tiene que ver con cuidar a la población. Si alguien quiere adicionar aquello en la discusión, alguna situación para seguir cuidando a la población, bienvenida a ese debate, bienvenida a esa discusión. Pero si alguien quiere llevar esto a poder cerrar un titular en donde diga el gobierno fue negligente al no tomar ciertas medidas, por supuesto que eso no lo vamos a aceptar, y eso es lo que yo creo que el ministro Belolio se ha referido. Ministro, dentro de la redacción de este proyecto que va a ingresar mañana, se tienen que coordinar muchísimas cosas. Hay temas políticos que sin duda van a afectar a algunos candidatos, por ejemplo, los candidatos que iban a la reelección como alcaldes, pero que también tienen aspiraciones presidenciales, como Evelyn Matei y como Daniel Jadue. ¿Qué cuidado se va a poner en la redacción de este proyecto, que es rápido y donde ha habido errores en proyectos anteriores, que terminó con esta reforma constitucional para que pudiera postular por las horas que le faltaron al alcalde Castro? Sí, mira, Matilde, al respecto te puedo decir que he conversado con muchísimos alcaldes y alcaldesas desde anoche, de ayer en la tarde, y por supuesto que todos tienen distintas preocupaciones, no solamente aquellos alcaldes o alcaldesas que puedan tener alguna aspiración presidencial. Todos los alcaldes y alcaldesas tienen preocupaciones con respecto a los temas administrativos, a los temas jurídicos, y por supuesto que esas definiciones se tienen que dar en la tramitación legislativa, y es ahí donde se tienen que conversar justamente todos los alcances que pueda tener este cambio. Este es un cambio excepcional, forzado por una pandemia inédita en la historia reciente del mundo, no de Chile. Por lo tanto, todos los cambios que se tengan que realizar, primero tienen que estar sustentados en el bienestar
de las personas, el bienestar en cuanto a la salud de las personas. Y lo segundo es resolver los temas administrativos, legales, jurídicos, por supuesto, a los distintos candidatos y candidatas. No solamente hay que recordar, ¿cierto?, que está la municipal, está la elección de gobernadores regionales y la constituyente. Por lo tanto, nadie puede sentirse menoscabado por este cambio, y todos tienen que entender que así como tanta gente, Matilde, en este país, tantos millones de personas a nivel de Chile han hecho esfuerzos, lo han pasado mal, han tenido cambio en sus trabajos, en sus familias, han perdido seres queridos, los políticos también tienen que entender que tienen que también, por supuesto, poner su cuota también y poder decir, bueno, yo también cedo algo o también hago cambios que puedan ser relevantes para mí. Pero el debate legislativo en el Parlamento tiene que resolver, por supuesto, ese tipo de situaciones. Ministro, lo quiero llevar rápidamente con otro tema que nos lleva a la zona sur, a lo que ha ocurrido durante este fin de semana con un equipo de periodistas de TVN, un periodista y su camarógrafo, nuestros compañeros, pero más allá de eso, este fue un hecho que, claro, tiene una relevancia porque pertenecen a los medios, pero ha sido el 10º durante los últimos 10 días. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que finalmente se tomen las decisiones, se realicen los diálogos que hay que hacer y se pare lo que está ocurriendo? Porque esto que les ocurrió a ellos no solamente fue a ellos, sino que a varios anteriores, y pudiera ocurrir con cualquiera. Esto lamentablemente, Matilde, le ocurre a mucha gente. En lo personal he estado ya varias veces, ¿cierto?, en la macrozona sur. He estado conversando con víctimas de la violencia y la verdad es que ninguna víctima encuentra que lo que le ocurre es razonable. Y por supuesto, como gobierno tampoco encontramos que es razonable que alguien esté transitando o alguien esté en su vivienda, como también me ha tocado conversar con tantas víctimas en Macrozona Sur, en su vivienda, y sean personas sean encañonadas, o esas personas, cierto, durante la noche tengan que abrazar a sus hijos para no recibir un disparo. Eso es, por supuesto, inaceptable, y eso es muy, muy distinto a una causa étnica, a una causa de reivindicación territorial. La violencia y el terrorismo es violencia y es terrorismo, y nada tiene que ver con la capacidad o no de diálogo. Las personas que eligen ser violentas para poder implantar una causa o para poder implantar sus definiciones, esas personas no pueden seguir sino un camino, cierto, que es la persecución judicial y, por supuesto, poner a esas personas a disposición de la justicia. El resto de las situaciones también se están llevando a cabo. Aquí el diálogo con las comunidades mapuche puntualmente, o el diálogo con distintas comunidades de pueblos originarios, se sigue dando y se sigue trabajando. Hay experiencia exitosa al respecto, pero nada tiene que ver con quien define ocupar un arma en contra de otra persona. Por lo tanto, es inaceptable, y lo hemos dicho. Sí. Y cuando hay gente, yo escucho mucha gente que dice que no se hace nada. Bueno, hace algún tiempo atrás definimos una estrategia en la macrozona sur, ¿cierto? Los puestos de comando conjuntos, los patrullajes mixtos, los controles mixtos con la Fuerza Armada. Bueno, no, pero Matilde, discúlpame, si uno ve la estadística, y hay muchos reportajes al respecto, uno ve que desde que se implantaron esa estrategia hay una baja en hechos violentos en la macrozona sur. Entonces, cuando alguien dice que no resulta, que no se ha hecho nada, también eso no corresponde a la realidad. Se han hecho algunas cosas. Lo importante acá es separar y condenar que la violencia y el terrorismo no tiene nada que ver con una causa, una reivindicación social, étnica o de tierras, como puede ser, cierto, que muchas veces tratan de, bajo ese paraguas, actuar las personas más violentas de justamente esa macrozona sur. Ministro, su antecesor en el cargo, Víctor Pérez, me llamó mucho la atención esa declaración que hizo al respecto. Reconoció que en la zona sur no había inteligencia. ¿Cómo se está resolviendo eso? Porque eso fue hace algunos meses atrás. No, labores de inteligencia en macrozona sur existe, y el trabajo que se está hoy día coordinando entre las policías y también entre la Fuerza Armada da cuenta de aquello. Y déjeme decirle, Matilde, porque le acabo de decir con respecto, por ejemplo, al trabajo mixto en cuanto a patrullaje, han habido detenciones, han habido acciones en las cuales se hacen intervenciones. Sin ir más lejos, hace algunas semanas atrás se detuvo, ¿cierto?, a quienes son algunas de las personas indicadas como los autores del crimen, ¿cierto?, del Cabo Naim. Y eso también tiene que ver con labores de inteligencia, con labores de investigación. Pero por supuesto aquí se requiere, además de la inteligencia y la prevención, por supuesto también que tanto
tanto el Ministerio Público como la Justicia también tengan todas las herramientas para poder perseguir y actuar en virtud también de los antecedentes que se van disponiendo. Ese trabajo se ha estado haciendo estos últimos meses, se ha estado fortaleciendo el trabajo con los fiscales, con la justicia, con las policías y también la coordinación de gobierno interior para poder dar con las personas que son las personas más violentas y las querellas se están presentando y se están persiguiendo. No al ritmo tal vez, por supuesto, que quisiéramos, no con los resultados al otro día como quisiéramos. Somos los más interesados en que las personas violentas paguen por lo que hacen. Somos los más interesados porque esas personas que eligen el camino violento el día de mañana estén tras las rejas como corresponde. Y eso nada tiene que ver con una causa étnica, con una causa mapuche o con una causa social que obviamente corren por otro carril absolutamente distinto, Matilde. Muy bien, ministro, sabemos que tiene una reunión importante, así que lo liberamos y le agradecemos, por supuesto, que haya tenido la gentileza de conversar con nosotros. Que tenga muy buenas tardes.